de una manera muy, muy especial. La segunda mención que Jacob hace acerca de Dios en la Biblia es cuando inicia su relación personal con Dios. Mírense, Génesis 28:16. Génesis 28:16. Es la segunda vez en la que Jacob menciona a Dios, o la Biblia nos muestra que ha mencionado a Dios. Al despertar Jacob de su sueño pensó: en realidad, el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Creo que lo estoy leyendo en otra versión. Yo lo encontré en otra versión, dice lo mismo, ¿no? Que él despertó y se dio cuenta, realmente este lugar, está Dios aquí, y le llamó casa de Dios, ¿sí o no? Entonces, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces, aquí estamos viendo cómo la confianza y relación de Jacob con Dios fue al principio nula, deficiente, primitiva e intermitente, como lo fue nuestra relación con Dios. Nula, ¿sí? Primitiva, intermitente y deficiente. Así fue nuestra relación con Dios. Pero al pasar los años, Jacob creció en su relación con Dios. Y creo que ese es el llamado que Dios nos hace en esta noche. A medida que pasan los días, nuestra relación con Dios debe ser más fuerte. No puede menguar nuestra relación con Dios, debe crecer cada día. Y debo acordarme cómo era mi relación con Dios antes de conocerla. Era nula. Pero cuando le empecé a conocer, empezó a ser una relación primitiva, arcaica, ¿sí? Donde ni siquiera le decía, por favor, ore. ¿Y qué es eso? ¿Qué es orar? ¿No le ha pasado alguna vez que conoce a alguien que conoce a Cristo y le dice, vamos a orar? ¿Y qué es eso? Sí, una relación totalmente primitiva. No sabía qué relación o qué vínculo hay con el Espíritu Santo, con el Hijo. O sea, era una relación totalmente nula. Y esa era la relación que Jacob tenía con Dios. Pero con los días su relación se fortaleció y empezó a tener una confianza, una total dependencia. A tal punto que en Génesis 43:14 ya dice: el Dios omnipotente os dé misericordia de aquel varón. Y si es ser privado de mis hijos, séalo. O sea, un hombre que ha crecido de una manera gigantesca, es un gigante de la fe, ¿sí? A tal punto que su vida es ahora marcada en Génesis 48, con Hebreos 11 es la relación, ¿sí? Donde dice que por eso fue que este hombre aparece ahí en el hall de la fama. Entonces, fue la intención del patriarca adoptar a los hijos de José como suyos, dándole así a José una doble porción. ¿Por qué adopta Jacob? Recuerden, él está movido por el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo, y adopta de una manera profética, de una manera tremenda, a Efraín y Manasés. Noten que él le dice, y noten el cambio que empieza a hacer. Cuando José se da cuenta que su papá ha enfermado, dice que tomó a sus dos hijos, y la Biblia siempre nos nombrará al mayor y luego al menor. ¿A quién nombra en el verso 1 y 2? Manasés y luego Efraín. Pero cuando Jacob empieza a hablar de estos dos hijos, empieza a hablar de Efraín y de Manasés. Empieza a hacer un intercambio desde allí, dando a entender lo que va a venir, que es la bendición para el menor. La bendición patriarcal, porque para el otro también había bendición, porque aquí, a diferencia de otros, no había ocurrido algo ilegítimo, un robo, una usurpación, algo, nada, sino simplemente era algo guiado por el Espíritu Santo de Dios. La motivación por la cual Dios lleva a Jacob a adoptar estos hijos y luego darle esta bendición, nos la regala primer libro de Crónicas, capítulo 5, versos 1 y 2, cuando él dice, míos son. Primer libro de Crónicas, capítulo 5, verso 1 y 2. Dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque era él primogénito, él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de su primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. ¿Por qué no fue contado por primogénito, Rubén? Porque él había
violado el lecho de su padre. Génesis 49:3 también nos da la razón por cual Rubén y Simeón no van a estar. Lo vamos a ver la próxima semana. Génesis 49:3 dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas. El consejo no entre a mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. ¿Por qué los deja a un lado? Por el pecado. ¿Recuerdan lo que hizo Simeón? Simeón y Leví fueron los que lideraron la muerte de los de Siquem, cuando violaron a Dina. Y Rubén tomó a una de las concubinas de su padre, creo que era la sierva de Lea o de Raquel, una de las dos siervas, se acostó con ellas y envileció. Creo que fue la sierva de Raquel, porque él nació por medio de Lea. Entonces, imagínense, él tomó la sierva de Raquel, a Silpa, y de esa manera envileció el lecho de su padre, y por eso es que Jacob está haciendo esto. Génesis 48, de los versos 8 al 11, vemos la manifestación de gratitud de Jacob hacia Dios. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Espectacular. Ver esas palabras de Jacob me enternece y me parece algo maravilloso. ¿Ven aquí lo que está haciendo Jacob? La gratitud de Jacob hacia Dios es una muestra más de su madurez. Jacob sabe que va a morir y no está estresado, sino agradecido con Dios. Dice: ¿quiénes son estos? Son mis hijos. Dice que él no lo podía ver. Dice José: son mis hijos. Y dice: Dios tan bueno conmigo, yo nunca pensé ni siquiera verte a ti, y Dios me permitió no solamente verte a ti, sino ver a tus hijos. Un hombre agradecido con Dios. Me parece espectacular. ¿Qué estaría haciendo un hombre amargado? Recuerden siempre que tenemos las dos opciones. Ya voy a morir, que sí, en cualquier momento me muero, y estuviera ahí renegando o diciendo: Dios no me deja disfrutar de mis nietos. Dice ahí diciendo: Dios ha sido tan bueno conmigo que nunca pensé verte. Desde ese día que me dieron la noticia que una fiera te había destruido, nunca más pensé verte. Y Dios me ha sido tan bueno conmigo que no solamente me permitió verte, sino que me ha permitido ver a tu descendencia. Espectacular. A gratitud. Y la gratitud es una muestra de nuestra madurez con Dios. ¿Sí? Cuando usted conoce a una persona que no tiene una relación con Dios, note y verás que es una persona que realmente hay más queja en su vida que alabanza a Dios. Pero nosotros, de hecho, es una mala actitud que haya en nosotros una quejabanza, en lugar de que haya una alabanza a Dios. Una muestra de un hombre que ha madurado con Dios, de una mujer que ha madurado con Dios, es una persona que puede ver en las dificultades de su vida las bondades de Dios. Este hombre está a punto de morir, pero no está estresado por eso, sino que está agradecido con Dios. Podemos estar agradecidos con Dios en medio de nuestras dificultades. Verso 12. Jacob intencionalmente coloca su mano derecha sobre el nieto menor. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas, ¿sí? Notemos que estos muchachos parece ser que estaban, yo creo que ya tenían sus años, porque vamos a darnos cuenta que Jacob, después de que entró a la tierra de Egipto, duró 17 años allí. O sea que ellos están grandes, no sabemos qué edad tienen, pero dice que los tomó José a ambos, Efraín a su derecha. Entonces, ¿qué hace aquí? Miren, lo que nos dice del verso 13 al 14 es que José se presenta y coloca a Efraín a su mano derecha y a Manasés a su mano derecha, y
perdón, a la- a- eh, se inclinó a tierra y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, o sea que estaba a la izquierda de Israel. Israel está al lado de acá, y entonces está a la izquierda allí para que ponga su mano. Es la primer pasaje que nos nombra la imposición de manos. Entonces tiene a Efraín a mano derecha, y tiene a Manasés a su mano izquierda para que le quede mano derecha a Jacob. Lo que hace es que viene es a buscar su bendición y se inclina allí, ¿sí o no? Lo más sencillo que va a hacer, que tiene que hacer Jacob, es simplemente poner su mano sobre su hijo y estirar sus dos manos, la mano derecha sobre Manasés, hablando de la derecha, la bendición patriarcal, y la mano izquierda sobre el menor. Es lo que está ocurriendo. Pero el pasaje nos dice en el verso 14, entonces Israel extendió su mano derecha y la pone sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. O sea, cruzó manos. Él los va a bendecir de esta manera. ¿Se dan cuenta? Ahí está cruzando las manos. Pero mire lo que nos dice: adrede, aunque Manasés era el primogénito. ¿Qué significa? La mano derecha, la mano del honor y bendición en tiempos bíblicos. Jacob deliberadamente ubicó a Efraín, el menor, por encima de Manasés, el primogénito, que era una práctica frecuente. O sea, la práctica frecuente es que el mayor era quien debía ser bendecido en ese momento. Pero miren allí, ¿qué más nos dice? Verso 15, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia, noten, está así con sus manos cruzadas y empieza a decir esto: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. Este pasaje, esta palabra me parece espectacular. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Parece espectacular. Esta oración y bendición es sencillamente espectacular. El testimonio de Jacob hacia su hijo y hacia sus nietos es: Dios me ha mantenido. La palabra mantener ahí significa pastar, pastorear y apacentar. O sea, Dios me ha pastoreado. Jacob reconoce que aunque él le conoció años de vida cuando ya era un muchacho, ¿sí?, Dios ha estado con él desde que él es persona, desde que nació. Dice, Dios me mantiene desde que yo soy hasta este día. Él reconoce que Dios ha sido fiel, aunque él ha sido infiel. Dios estuvo allí desde que él ha nacido, desde antes de nacer, desde antes de la creación, desde antes de haberlo fundado, desde el mismo momento que nació, hasta ese mismo día, 147 años, Dios ha sido fiel, a pesar de que él no lo merece. Es lo que Jacob está diciendo. ¿Recuerdan lo que dice el salmista en el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo que está diciendo es: el Señor me mantiene. Si Él me mantiene, ¿yo qué puedo preocuparme? Él me apacienta, Él me pastorea, Él me alimenta, Él me cuida. Es lo que está diciendo Jacob aquí. Dios me ha cuidado. ¿Puede usted decir eso al Señor? ¿Puede usted decirle: Señor, desde que yo soy, aunque no te conocí sino a la edad de 18 años, en mi caso, tú me has apacentado, tú me has sustentado? No te reconocía, te vine a reconocer solo de edad de 18 años en adelante, pero tú has estado ahí, tú me has mantenido desde que nací. Y cuando yo escucho las historias de mis padres acerca de mi vida, digo: Señor, simplemente tú me has mantenido. Cuando he escuchado de las historias que les he comentado a ustedes, como a la edad de 2 años, 1 año, me caí de un lugar y quedé privado, y me levantaron prácticamente muerto. ¿Y por qué no quedé allí en ese momento? Porque Dios me ha mantenido desde ese día hasta hoy, con un propósito, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito en nuestras vidas. Y yo creo que cada uno de nosotros puede dar un recuento de cómo Dios nos ha mantenido aún sin nosotros conocerle a Él, pero Él siempre conociéndonos a nosotros. Entonces, esto fue una oración de fidelidad de Dios durante toda su vida. ¿Saben algo? Jacob eventualmente nombró a Dios, como ya lo vimos. Cuando no le conocía, lo nombró para mentir, pero ahora que le conoce, o en la medida que iba conociéndole, nombró a Dios de una manera especial.
nombró cómo Dios lo mantuvo, cómo Dios lo mantiene y cómo Dios le mantendrá. Si ustedes me quieren acompañar, miren aquí cómo él hace esa conjugación, y yo creo que cada uno de nosotros podemos hacerlo. Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Génesis 31:3. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. O sea, está diciendo, yo estoy contigo, yo estaré contigo. Génesis 31:5. Y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo, como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Si notan lo que él ha dicho aquí en esta frase, lo que está diciendo Jacob en esta frase: el Dios de mis padres ha estado conmigo, me ha mantenido desde que yo soy hasta este día. Pero él reconoció en su vida, en su caminar con Dios, que Dios había estado con él, que Dios estaba con él y que Dios estaría con él. Es algo que nosotros también podemos ver en la fidelidad de Dios. ¿Saben? Solo un creyente maduro es aquel que no tiene dudas de lo que Dios ha hecho y hace y hará con su vida. Todos aquellos epílogos o todas aquellas partes finales de un discurso de bendición en la vida de cualquier persona tienen un solo sello, y es la gracia de Dios. Voy a volver a decirlo. Todos aquellos epílogos, todos aquellos discursos de bendición, esos discursos finales de bendición en la vida de una persona, ¿sí? Solo tienen un solo sello. ¿Cómo se llama ese sello? La gracia de Dios. Por gracia Dios había estado con Jacob, por gracia de Dios, Dios estaba con él, y por la gracia de Dios, Dios iba a estar con él y estaría con su familia, solo por la gracia. Pablo dice en 1 Corintios 15:10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El testimonio de Jacob fue un testimonio de la gracia, no el mérito personal, ¿sí? Él no estaba diciendo lo fiel que fue con Dios, pero lo fiel que Dios había sido con él. Miren ahí en el verso 16 de Génesis 48: el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. ¿Saben algo? La combinación entre Manasés y Efraín se incrementaron en gran número. Eso nos dice Números 1 y Números 26. En contraste con el número de las tribus de Rubén y Simeón, que decrecieron. Recuerden, Rubén y Simeón no se les dio la bendición por lo que hicieron, pero ellos crecieron de una manera tremenda. ¿Recuerdan que nos dice el pasaje? Que por la fe Jacob bendijo a cada uno de los hijos de José al morir. Proféticamente está hablando aquí. Verso 17: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Entonces aquí notamos algo. José está ahí inclinado, están en posición de recibir la bendición. Jacob tiene su mano derecha sobre el menor, sobre Efraín, tiene su mano izquierda sobre el mayor, sobre Manasés, y está de una manera ahí cruzado. Y lo que hace de alguna manera José es: no, padre, no es así. Primero el mayor debe ser el que tiene la mayor bendición como primogénito, y luego el otro, ¿sí? Es lo que le está haciendo. Recuerden que José está viendo a su padre. El texto nos dice que su padre ni alcanzaba a ver, veía prácticamente borroso, veía como un bulto, porque él dice: ¿quiénes son los que están contigo? Y él le dice: son mis hijos. Entonces
José fue un hombre que tuvo el carácter de Cristo, pero era un hombre también con pasiones semejantes a las nuestras. Lo vemos amando, llorando, y aquí lo vemos disgustado, pero no pecó con su disgusto. Nada puede justificar delante de Dios, ¿sí?, nuestra mala actitud o nuestro mal carácter. Un disgusto o algo que yo sienta contra algo que está haciendo no puede justificar un mal carácter. O lo que no me gusta no me justifica delante de Dios para irrespetar a mi prójimo. En este caso, aunque él sintió un disgusto, esto, si ustedes se dan cuenta, la forma en que él lo hace es con todo respeto. Él le dice, no así, Padre mío, ¿sí? Pero el verso 19 nos dice, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Noten aquí, Jacob era consciente de lo que estaba haciendo. No era por su falta de vista física, era porque estaba siendo guiado espiritualmente por Dios. Aunque Jacob estaba mal de su vista, tenía una mejor vista espiritual que su hijo José, porque estaba guiado por el Espíritu Santo. Es un error cuando nosotros suponemos que nuestras capacidades o habilidades son superiores a los propósitos de Dios. A veces vemos los propósitos de Dios venir y creemos que por nuestras capacidades o habilidades podemos darle cambio a esto. Queremos cambiar las cosas, pero era Dios guiando a Jacob, lleno del Espíritu Santo, a bendecir al menor. ¿Por qué? Por gracia de Dios. Porque la pregunta es, ¿por qué Jacob, guiado por el Espíritu Santo de Dios, hizo esto? ¿Qué hizo Manasés para no recibirlo? Nada. ¿Qué hizo Efraín para recibirlo? Nada. ¿Cómo se llama esto? Gracia de Dios. Porque en otros casos sí lo encontramos y uno hizo algo para no recibirlo, pero los otros no hicieron algo para recibirlo y termina siendo como la gracia de Dios. Es un error cuando suponemos esto que acabo de decir, de nuestras habilidades superiores a los propósitos de Dios. Si ustedes se dan cuenta, es la cuarta generación consecutiva de la descendencia de Abraham en que el patrón normal de la bendición del primogénito es puesto sobre el menor. ¿Me pueden acompañar a pensar en esto? Ismael e Isaac, ¿quién recibió la bendición patriarcal? Entre Ismael e Isaac, el hijo de la promesa era Isaac. El que nació primero a Abraham fue Ismael, pero el hijo de la promesa fue Isaac. Entre Esaú y Jacob, Esaú fue el mayor. ¿Y quién recibió la promesa patriarcal? Jacob. Entre Rubén y José, ¿quién recibe la bendición? José. Y entre Manasés y Efraín, la recibe Efraín. Como les digo, entre Esaú y Jacob podríamos encontrar la razón. Entre Rubén y José encontramos la razón. Pero entre Manasés y Efraín no hay razón, porque la única razón es que es por gracia. Y quiero que me acompañen rápidamente a Romanos capítulo 9, verso 8, porque el apóstol Pablo explica esto con mayor profundidad. Romanos 9, 8. Eso es lo que se llama el previo conocimiento de Dios. Eso es lo que se conoce también como la soberanía de Dios. Eso también se conoce como la elección de Dios, ¿sí? O predestinación de Dios. Podemos verlo desde ese punto de vista. ¿Y por qué lo hace Dios? Por su previo conocimiento, por gracia, por su soberanía. O sea, hay muchos temas o muchos atributos de Dios en este pasaje. Quiero que me acompañen a leerlo. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿De qué está hablando Pablo ahí? Está hablando que Ismael nació como hijo de Abraham, pero por ser Ismael hijo de Abraham no significa que era hijo de Dios o es contado como hijo de Dios.
Pero Isaac, también siendo hijo de Abraham, sí es contado como hijo de Dios por el propósito de Dios. Verso 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo, entonces aunque estaba Ismael, vino una promesa: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Esto es espectacular, miren, verso 11, pues no había aún nacido ni habían hecho aún bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Notan lo que dice allí? Cuando Dios profetizó el nacimiento a Isaac y a su esposa, a Rebeca, Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al mayor, o que el menor sería mayor que el mayor, ¿sí? ¿Y cómo le dice esto? Le dice: ni siquiera habían nacido. Ahora lo sabemos, ahora sabemos que para que se cumpliera lo que ocurrió y cómo cómo Esaú vendió su primogenitura y todo lo que ocurrió. Pero noten esto no lo sabía, nadie había hecho nada, Esaú no había hecho un mal, Jacob no había robado nada, pero era algo para que se cumpliera, simplemente por el previo conocimiento de Dios y por su gracia. Pero miren allí el verso 12, se le dijo: el mayor servirá al menor, como es escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y recuerden que siempre alguien decía que le sorprendía mucho que Dios dijera que aborrecía a Esaú. A lo que un pastor contestó, dice: a mí me sorprende que diga que haya amado a Jacob. Si usted se pregunta hoy día, a mí me cuesta trabajo entender cómo Dios dice que aborreció a Esaú. Lo que usted debería preguntarse también es: ¿cómo Dios dice que amó a Jacob sabiendo lo que era y lo que iba a hacer? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Noten, lo que trata el hombre de mostrar eso es injusto, pero no hay ninguna injusticia en Dios, y vamos a encontrar la clave. Dice: en ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga. Aquí está la clave: tengo misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. En pocas palabras, Dios por su misericordia no le dio a Jacob lo que merecía. ¿Qué merecía Jacob? Castigo. Pero por su gracia le dio lo que no merecía. ¿Qué le dio? La bendición de ser el patriarca, el primogénito. Y así se puede cumplir. Usted puede colocar todos los hombres de la Biblia en esta frase: Dios por su misericordia no le dio a Hernando lo que se merecía, pero por su gracia le permitió a Hernando ser el pastor de Capilla Fidelidad. Y usted puede colocar también su nombre, porque ninguno, ¿saben? Pablo lo dice más claro en 1 Corintios 1:27, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál fue el propósito de Dios de escoger a Efraín y no Manasés? Simplemente el propósito se llama soberanía de Dios, y con el propósito de que nadie se jacte en su presencia, porque él no puede decir: yo merecía ser el primogénito. No, porque él era el segundo, no merecía ese lugar, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué Jacob había recibido lo que recibió? Por gracia de Dios. ¿Por qué usted y yo recibimos lo que recibimos? Por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El regalo inmerecido. ¿Qué es misericordia? Cuando Dios no me da lo que yo merezco. Si alguien le ora a Dios y le dice: Dios, dame lo que merezco, pobre de él, porque ahí queda fulminado. Si Dios le respondiera, que muchos hombres han hecho esa oración, pero afortunadamente Dios no les ha respondido, sino
ahí quedarían como un zancudo en una raqueta mata zancudos. ¿Sí han visto un zancudo, un zancudo bien cargado de sangre en una raqueta moderna de matar zancudos? Así quedaría una persona que le diga, Señor, dame lo que merezco. Pero entonces si le decimos al Señor, Señor, ten misericordia de mí, Él no me da lo que yo merezco, porque lo que yo merezco es ser electrocutado allí y morir fulminantemente y perderme. Pero Él por su gracia nos da mucho más allá. Entonces, aquí también notemos algo. Si ustedes se dan cuenta, José ha sido un tipo de Cristo. Si José ha sido un tipo de Cristo, Jacob viene a ser aquí un tipo de Dios el Padre. En el momento de bendecir, él no está ciego. Él está ciego físicamente, pero espiritualmente tiene una relación fuerte con Dios. Y él le dice, Padre mío, no es así. Me encanta la paciencia del Padre y le dice, lo sé, hijo mío, lo sé. Yo quiero hacerlo así. Así es que debe cumplirse. Así es que debe hacerse. Y aquí Jacob está representando al Dios Padre, quien por su soberanía escoge, elige, llama y bendice a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Así es. Y así funciona la soberanía de Dios. ¿Y quién de nosotros podría decir, Dios es injusto? ¿Alguien de aquí podría levantar la mano y decir, Dios ha sido un día injusto conmigo porque no me escogió a mí para hacer tal cosa o tal otra? ¿Alguno de ustedes podría decir eso? Ninguno. Porque si le servimos a Dios es solamente por su misericordia y por su gracia con nosotros. Es bueno Dios con nosotros. Verso 20 nos dice, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Punto. Es lo que hizo Jacob. Verso 21, y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres, y yo te he dado a ti parte más que tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Lo interesante aquí es que el patriarca pudo hablar de la muerte con serenidad, noten allí, he aquí yo muero, pero no hay un drama, no hay algo trágico, simplemente dice yo muero, y puede hablar de la muerte con serenidad y prepara el corazón de su familia para lo que va a ocurrir. Y luego cuando dice y os haré volver de la tierra de vuestros padres, proféticamente otra vez vuelve y habla, dice que ellos volverán a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Canaán, la tierra que Dios le ha dado, ese que conocemos en Historia y Geografía de Israel como el fértil creciente, como esa tierra especial. ¿Sí? Y miren lo que dice allí, hay algo aquí verso 22, y yo te he dado a ti parte más que tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Algunos piensan que Jacob, que eso se refiere a la tierra cercana que Jacob había comprado y en la cual José fue sepultado, que está en Josué 24:32, dice, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto. Algunos piensan que es esa tierra. Lo tremendo aquí es que parece también que es algo profético, que él está diciendo que más adelante se cumpliría por mano de su hijo Efraín. Recuerde, el hijo que él ha adoptado en las conquistas que tendrán con Josué más adelante de la tierra prometida. Porque si ustedes recuerdan, mientras hemos estudiado toda la vida de Jacob, nunca lo hemos visto empuñando una espada ni un arco. Entonces parece ser que más bien esto es algo profético que él está diciendo, ¿sí? Abraham sí lo vimos peleando. Dice que cuando raptaron a Lot, esos reyes, dice que él fue y peleó, y cuando venía con lo del botín, ¿se acuerdan que ustedes que le dio lo del botín al rey de Salem y rey de paz, a ese sacerdote? Pero lo vimos luchando, pero a Jacob no lo hemos visto luchando hasta ahora nada. Entonces parece ser que eso es profético. Entonces podemos decir, 17 años le bastó a estos nietos para ser impactados por un hombre de Dios. 17 años, ¿por qué? Miren allí por favor Génesis 47 para terminar.
Vamos terminando ya con eso. Génesis 47:9. ¿Están? Los días de los de mi peregrinación son 130 años. ¿Cuántos años tenía cuando llegó a Egipto? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía cuando murió? Verso 28 de Génesis 47. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Noten que ya pasamos por el capítulo donde Jacob ya murió. Noten que hay capítulos que nos narran, nos muestran esto, nos muestran lo que ocurrió, pero el capítulo 48 nos quiere, y 49 y 50 nos quieren mostrar todos los detalles previos antes de la muerte de Jacob. Pero ahí nos damos cuenta, ¿cuántos años vivió Jacob? 17 años. O sea que estos muchachos tenían 17 años quizá, qué sé yo, pero 17 años les bastó para ser impactados por un hombre de Dios. Qué bueno que nosotros podamos impactar a nuestros hijos, a nuestros nietos, como lo hizo Jacob con los suyos. La vida de Jacob se puede resumir en dos partes, y la vida de todos nosotros también, si tenemos a Cristo. De un lado están todas sus fallas, y del otro está la gracia de Dios. Y quiero terminar con esto. Quiero que nos llevemos en nuestra mente este pasaje, el verso 15, que fue el que me saltó apenas estaba haciendo ese estudio, fue el que me golpeó todo el tiempo y me parece de mucha bendición. Verso 15: el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. ¿Podemos decir todos nosotros eso? El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. La gracia del Señor, la misericordia de Dios con nosotros, así como Dios mantuvo a Jacob, mantiene hoy día nuestras vidas, por su gracia y misericordia. Padre, gracias por esta noche. Gracias porque tu gracia y tu misericordia es infinita, Señor. Tu palabra dice que tú eres gracia, que eres lento para la ira y grande en misericordia. Qué bendición, Señor, que eres grande en misericordia. ¿Dónde estaríamos nosotros si fueras corto en tener misericordia, Señor? Pero nos has amado, nos has bendecido, nos has cuidado, nos has pastoreado, Señor. Tú nos has mantenido desde que nacimos hasta el día de hoy, con un propósito, Señor. Permite que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Y permítenos que, al igual que Jacob maduró en su relación contigo, la primera mención que él tuvo hacia ti fue para mentir, pero más adelante, Señor, lo vemos hablando de ti con poder, hablando de ti como el Dios omnipotente, el Shaddai, y sometiéndose a tu voluntad. Te pido, Señor, que nos des ese crecimiento espiritual cada día en nuestras vidas, que nos des esa fortaleza, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pido. Amén y amén.